Sí, perfecto. Bueno, yo soy la doctora Giovanna Nadini, residente del CTI del Hospital Policial, y hoy vamos a hablar acerca del consenso Be Iconic que se publicó en el 2025, que nos habla acerca del manejo del TEC mediante el neuromonitoreo no invasivo cuando los sistemas invasivos no están disponibles. Bueno, todos sabemos que en realidad el estándar de oro cuando el paciente tiene indicación es el monitoreo invasivo, es la recomendación principal y el estándar absoluto para guiar terapias en el TEC grave, pero también sabemos que en realidad la realidad clínica es otra, ¿sí? En países con ingresos bajos o medios, en realidad esta terapéutica no está disponible de forma rutinaria, y aparte también lo que pone el consenso es que, bueno, también hay ciertos pacientes que tienen contraindicación. Entonces, lo que nos planteamos es, ¿cómo vamos a tomar decisiones críticas del tratamiento cuando en realidad el estándar de oro no está disponible? Perdón, Gio, ¿lo estamos grabando? Ah, no lo estoy grabando. Ah, grábelo. Gracias, Alex. Disculpas. Entonces, un poco en cuanto a la evolución de los protocolos no invasivos, lo primero que surge es el protocolo ICE, el BEST-TRIP, que en realidad lo que nos habla es un poco de la toma de decisiones basadas únicamente en el examen clínico y en la tomografía computada. Después surge el protocolo CREVISIS, que nos habla en realidad de un algoritmo estandarizado para guiar terapias en ausencia de PIC invasiva, usando criterios mayores y menores, basándose en la tomografía y en la clínica. Y el año pasado es publicado, y es de lo que vamos a hablar hoy, el consenso Be Iconic, que en realidad lo que añade es el monitoreo multimodal no invasivo al resto de los protocolos. Entonces, en realidad, como decíamos hoy, lo que nos habla es de cómo actuar cuando las herramientas invasivas de primera línea no están disponibles. Fue un panel compuesto por 41 expertos, 22 especialistas de países con ingresos altos y 19 especialistas de ingresos bajos y medios. Habían 25 neurointensivistas, 10 neurocirujanos y 6 neurólogos. Ellos se basaron en realidad en estudios exploratorios y revisiones sistemáticas con metaanálisis que resumieron la evidencia disponible de la literatura global, y los resultados los proporcionaron en realidad en un rondo de 34 recomendaciones, donde 32 fueron fuertes y 2 fueron débiles, divididas en consideraciones generales para el uso de la PIC no invasiva, el manejo de la PIC mediante métodos no invasivos y umbrales de las herramientas de estas PIC no invasivas para intensificar o disminuir el tratamiento. Entonces, lo que ellos nos dicen es, utilicemos estos 4 pilares para poder basarnos en el neuromonitoreo no invasivo. El primero que nos proponen es la pupilometría automatizada, y de acá nos dicen, mira el NPI, ¿sí? Que lo que nos evalúa en realidad es la reactividad pupilar de forma cuantitativa, que ahora más adelante vamos a ver los puntos de corte. Después te dice, medile el diámetro de la vaina del nervio óptico. El tercer punto que te da es que te dice, evalúa el índice de pulsatividad y correlaciónalo con la velocidad al final de la diástole, ¿sí? En la arteria cerebral media. Y el cuarto punto que te dice es, calcula la fórmula de la PIC no invasiva, que es la que yo dejo acá plasmada, que es la PAM menos la PAM por la velocidad al final de la diástole, dividida la velocidad media, más 14, que 14 es una constante. Esos son los 4 puntos que ellos nos proponen que midamos para después seguir tomando decisiones. Claramente nos dan el valor de cohorte y nos dicen de qué forma va a ser confiable y de qué forma no va a ser confiable y de qué forma no lo podemos utilizar. Lo otro que también nos dice es, bueno, ¿qué cosas en realidad nos descarta para guiarnos en cuanto a la hipertensión intracraniana del diagnóstico no invasivo? En un momento se propuso que podían en realidad existir otras variables de estudio para poder guiarnos en cuanto a PIC no invasiva. Lo que ellos nos los descartan es, bueno, no utilices en realidad el electroencefalograma, no utilices el Doppler de la arteria retiniana y no utilices el desplazamiento timpánico como predictores de hipertensión intracraniana. Estos, en realidad, el consenso Be-Iconic nos los descarta y nos dice, mira, no lo tomes en cuenta para tomar decisiones. Los umbrales de tratamiento que nos proponen ellos son, en cuanto al NPI, nos dicen que el umbral de tratamiento como predictor fuerte de hipertensión intracraniana es menos de 3,
y lo que te proponen en contraindicación es, bueno, si tienes un NPI mayor de 4 o igual a 4, estás en un lugar seguro. En cuanto al diámetro de la vaina del nervio óptico, te dicen que el punto de corte es mayor de 6 milímetros y te aclara que debes medirlo de forma bilateral para que sea confiable. En cuanto al IP, te dicen que el punto de corte es mayor a 1,3 y te aclaran que tienes que utilizar concomitante con eso la velocidad al final de la diástole, que sea menos de 20 centímetros por segundo para poder confiarte y usarla. Y luego, en cuanto a la fórmula de la PIC no invasiva, te dice que en realidad entre 20 y 22 es altamente sospechoso de hipertensión intracraneana. Entonces, sabemos que podemos medir estas cosas y lo hacemos de forma diaria en la clínica cuando tenemos un paciente con sospecha de hipertensión intracraneana. Ahora, ¿de qué forma o en qué o de qué forma nos podemos confiar para decir, bueno, esto es fiable en cuanto al diagnóstico de hipertensión intracraneana? Lo que nos propone el consenso vía ICONIC es, entonces, primero hace el examen físico, luego mira la tomografía y ahí nos dice y nos deja de forma clara herramienta A más herramienta B, porque esto spoilea un poco en cuanto a de qué forma nos dicen ellos utiliza estas herramientas. La regla número 1 es que ninguna modalidad de monitoreo no invasivo es el gol estándar por sí sola. Y acá te pone rápidamente la regla número 2. En realidad, para tomar una decisión clínica, es decir, para escalar o desescalar, se requieren la concordancia de al menos 2 herramientas no invasivas diferentes. Y la tercera regla es que si en realidad los valores difieren entre los hemisferios cerebrales, el tratamiento siempre debe guiarse por el peor valor obtenido. Y esto lo aclaro acá un poquito más. ¿Cuáles son los 4 pilares que ellos dejan en claro en el consenso vía ICONIC, que son reglas universales para basarnos en el monitoreo no invasivo? La primera es la regla de 2, ¿sí? Multimodal, y ellos se enfocan mucho en lo multimodal, ¿sí? Nunca vamos a tomar decisiones basadas en una sola métrica. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo de las 4 puntos que yo conté anteriormente tengo que elegir sí o sí 2, y con 2 o más alterados me voy a basar para hacer diagnóstico de hipertensión intracraneana. La segunda regla que ellos nos dicen es, que yo ya la comenté anteriormente, siempre usar el peor escenario, ¿sí? Si los valores difieren entre los hemisferios cerebrales, la decisión clínica siempre debe basarse en el peor valor obtenido, ¿está? Y siempre lo confirman, lo recalcan de vuelta, confirmado por 2 herramientas. Calidad sobre cantidad, nos mencionan ellos y nos dicen que las decisiones terapéuticas solo deben tomarse con imágenes de alta calidad realizadas por operadores entrenados, y estos después en realidad lo utilizan como una crítica que vamos a ver al final, porque claramente el que haga estos estudios tiene que ser el médico que esté más entrenado y que tenga como la capacidad más confiable para tomar estas decisiones y estos valores. Y lo último, que en realidad ellos también, y no por último es lo menos importante, porque es lo que recalcan mucho a lo largo del consenso, es que un solo punto en el tiempo es insuficiente, ¿sí? Se requieren como mediciones continuas y prolongadas. Y lo que ellos proponen es cada 2 a 4 horas en el TEC grave y cada 4 a 6 horas en el TEC moderado. Entonces, ellos lo que nos dicen es, bueno, para escalar en el tratamiento y accionar en el protocolo, es decir, para tomar una conducta clínica en cuanto al tratamiento de hipertensión intracraniana, yo tengo que tener o un criterio mayor o 2 criterios menores, ¿sí? El criterio mayor que ellos nos proponen es un empeoramiento o falta de mejora en la tomografía de seguimiento en aquellos pacientes que tengan un TEC Marshall 3, 4 o 5, y de los criterios menores, lo que ellos nos proponen es una caída del Glasgow en la escala de lo motor mayor o igual a 1 punto, pérdida de reactividad pupilar o asimetría de más de 2 milímetros, que el paciente instale un nuevo déficit motor focal o un síndrome de herniación, y esto es lo que agregan nuevo ellos en el consenso vía ICONIC. Acá ellos incorporan los métodos de monitoreo no invasivo y lo ponen de forma clara de lo que nosotros recalcamos anteriormente, ¿sí? La falta de mejora o empeoramiento en 2 o más herramientas, de forma simultánea.
Entonces, ellos nos proponen también varios algoritmos para la guía de decisiones y nos proponen con tomografía y sin tomografía, ¿sí? Ellos toman en cuenta el examen neurológico sabiendo que es un sesgo, porque generalmente estos pacientes los tenemos sedados y anestesiados y muchas veces con bloqueantes neuromusculares. Entonces, lo que nos dicen es, si nosotros no tenemos tomografía para escalar en cuanto al tratamiento es, si el examen neurológico es anormal, voy a evaluar a través del monitoreo no invasivo. Si el monitoreo no invasivo con 2 o más de formas seriadas es anormal, voy a escalar y tomar decisiones en cuanto a mi terapéutica, ¿sí? Ahora, si el monitoreo no invasivo, perdón, es normal, entonces voy a observar y seguir monitorizando. Cuando el examen neurológico es normal, igualmente voy a hacer el neuromonitoreo no invasivo, y cuando este es normal, lo voy a observar y voy a seguir reevaluando. Y cuando el examen neurológico es normal y el neuromonitoreo no invasivo es normal, no voy a escalar, pero lo voy a seguir reevaluando. Entonces, ¿qué me dicen con respecto a la tomografía para tomar decisiones en cuanto al paciente que sospecho que tiene hipertensión intracraniana? Este paciente con tomografía, ¿sí? Si el paciente tiene un examen neurológico anormal y la tomografía es anormal, ahí entonces, vamos de vuelta para no entregarlo. Si el examen neurológico es anormal y la tomografía también es anormal, entonces ahí voy a escalar y voy a seguir reevaluando con el neuromonitoreo no invasivo, ¿sí? Pero acá ya tengo que tomar una decisión. Ahora, cuando el examen neurológico es anormal, pero la tomografía es normal, yo voy a hacer una evaluación de la neuromonitorización no invasiva. Si esta neuromonitorización es anormal, entonces acá voy a tomar decisiones, ¿está? Entonces, esto lo voy a utilizar siempre en realidad para ayudarme y guiarme en cuanto al tratamiento. Porque en realidad sabemos que si bien la tomografía nos puede predecir que el paciente tiene hipertensión intracraniana, hay tomografías que no tienen alteraciones en las que igualmente el paciente puede tener hipertensión intracraniana. Entonces, esto es como lo nuevo del algoritmo, ¿sí? Si la tomografía es normal y el paciente tiene el examen clínico neurológico anormal y yo lo neuromonitoreo tomando 2 valores, ¿sí? Y esos 2 valores en simultáneo de esas 2 herramientas que yo tomé están alteradas, voy a tomar decisiones al respecto del tratamiento de mi paciente, aunque la tomografía esté normal. Sí, y luego me difieren en el otro punto en donde el examen neurológico es normal, pero tengo una tomografía anormal, acá voy a escalar y tomar una medida, y si tengo el examen neurológico normal y la tomografía normal, voy a hacer neuromonitoreo. Si el neuromonitoreo es anormal, entonces lo voy a observar y lo voy a seguir reevaluando, ¿está? Y si tengo todo normal, no voy a tomar ninguna decisión, pero lo voy a seguir reevaluando. Entonces, lo otro que te propone ahora en realidad es para el destete, para desescalar en cuanto a los tratamientos, a las medidas que tomé en mi paciente con hipertensión intracraniana, ¿sí? Y lo que me dice es lo mismo que en las diapositivas pasadas. Voy a utilizar un criterio mayor o 2 criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, lo que me dice es si mejora o hay una estabilización de la tomografía de seguimiento. Y en cuanto a los criterios menores, lo que me propone es, si tengo un aumento de Glasgow de 1 punto o más en cuanto a la escala de lo motor, si tengo una recuperación de la reactividad pupilar o una mejora de la simetría, si tengo una resolución del síndrome de herniación, o si en realidad, acá es lo que me habla, es de la monitorización no invasiva, si hay una mejora en 2 o más herramientas que yo ya había elegido antes. Es decir, si mi paciente tenía el NPI alterado y ahora es mayor o igual a 4, y si yo medí la vaina del nervio óptico y antes era mayor de 6, pero ahora es menor de 6, entonces a mí me sirve para iniciar el destete, o sea, para empezar a desescalar de las medidas que yo había tomado inicialmente. Y el algoritmo lo que me propone es, si yo no tengo tomografía, y acá te vuelve como a advertir un poco en cuanto al sesgo del examen neurológico del paciente, ¿sí? Entonces, si yo tengo el paciente estable y empecé a considerar como el desescalar en las medidas que ya había tomado, primero lo que veo es el examen neurológico. Si el examen neurológico continúa anormal, voy a hacer una evaluación de la neuromonitorización, o sea, voy a seguir evaluando en cuanto al neuromonitoreo no invasivo, y si este sigue anormal, entonces no voy a empezar a desescalar en cuanto a las medidas que yo instalé.
¿sí? Ahora, si la neuromonitoreo no invasivo está normal, normalizó las alteraciones que yo tenía previamente, bueno, lo voy a seguir titulando y observando cada 4 a 2 horas a ver si noto algún cambio, ¿sí? Y bueno, si en realidad yo tengo el examen neurológico normal, hago la evaluación y está normal, ahí sí voy a empezar a desescalar. Y si yo tengo el examen neurológico normal, pero el neuromonitoreo no invasivo persiste normal, bueno, lo voy a seguir observando y reevaluando a ver qué decisiones puedo tomar en el tiempo. Y el último algoritmo lo que me propone en realidad es el DST, pero con tomografía. Y me dice más o menos lo mismo. Si yo tengo el paciente estable y estoy considerando empezar a desescalar con las medidas que yo tomé, entonces voy a hacer el examen neurológico. Si el examen neurológico está normal, con la tomografía normal, claramente nadie va a desescalar en las medidas que ya estaban implementadas en el paciente. Ahora, si la tomografía está normal, es decir, tiene algunos de estos 3 puntos que decíamos hoy, mejoró o estabilizó en la tomografía de seguimiento, entonces voy a hacer neuromonitoreo no invasivo, ¿sí? Si el neuromonitoreo no invasivo está normal, ahí voy a empezar a desescalar, ¿sí? Y si está normal, bueno, ojo, me quedo y lo sigo monitorizando. Ahora, cuando el examen neurológico es normal y la tomografía es normal, empiezo a desescalar, y si la tomografía persiste anormal, hago neuromonitoreo no invasivo. Si el neuromonitoreo no invasivo persiste normal, no tomo ninguna medida, sigo observando y reevaluando con medidas, y si en realidad el neuromonitoreo no invasivo está normal, empiezo a desescalar en mis medidas. Entonces, como para ir finalizando, ¿qué critican? O sea, ¿cuáles son las críticas que tiene este estudio? Bueno, por un lado, la falsa precisión, que en realidad ninguna herramienta de neuromonitoreo no invasivo proporciona la PIC como un número exacto, ¿sí? Su valor radica en realidad en el diagnóstico de tendencia y umbrales de alarma, pero ninguno nos va a traducir en realidad el valor preciso como lo hace el catéter de PIC. Lo otro que se critica un poco es que, bueno, todos estos estudios, todos estos valores de neuromonitoreo no invasivo son muy dependientes del operador, y por eso siempre como que hacen mucho énfasis en cuanto a el que esté tomando las medidas sea como el más entrenado. Luego critica un poco de las condiciones fisiológicas, que en realidad el paciente no se mantiene tan estable a lo largo del tiempo. Entonces, en cuanto a las variaciones, esto puede modificar un poco mis valores y cejarme. Y luego lo que critica un poco es acerca del uso del puppy test, ¿sí? Del NPI, que en realidad se demostró que el rendimiento predictivo individual es el más bajo en el metaanálisis, y que nunca, si bien el estudio aclara múltiples veces que siempre se tienen que utilizar 2 o más para la toma de decisiones, te aclara como de forma muy notoria que nunca utilices el puppy test de forma aislada, porque como decía hoy, es el valor predictivo más bajo, el rendimiento más bajo para tomar una decisión. Entonces, como para cerrar, lo que te propone el consenso Biconic es la triada de la que hablábamos hoy: el examen clínico, sí, con el Glasgow en cuanto a lo motor y las pupilas, la tomografía, y lo que pone nuevo en realidad este consenso, publicado en el 2025, es el monitoreo no invasivo con estas herramientas que tomamos, que siempre tienen, que mencionamos hoy, que siempre tienen que ser 2 o más. Entonces, el monitoreo no invasivo no reemplaza claramente el catéter por todo lo que dijimos, pero integrado sistemáticamente empodera la toma de decisiones clínicas y protege al tejido cerebral cuando los recursos escasean. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda? Hola Gio, la verdad que muy buena la Perfecto. presentación, muy segura, me gustó mucho. Me parece que es un tema que es muy importante. Está bueno que lo hayas aclarado así toda la secuencia. De repente sería interesante que después nos compartas la presentación, y también compartirse la enfermería, porque es muy, muy importante el hecho de que, bueno, como es práctica habitual ahora, que no tenemos monitoreo invasivo, muchas veces porque los neurocirujanos no acompañan, y muchas veces porque, como dependemos de ellos, nosotros necesitamos herramientas para tomar decisiones, para saber en qué situación estamos, y fundamentalmente porque la clínica muchas veces acá es tardía. Entonces, nosotros tenemos que llegar antes de que se instale un síndrome herniario. Eso es lo fundamental. Pena que no tenemos pupilómetro, pero bueno, lo que tenemos al alcance
es el dúplex, el ecodúplex transcraneano, y tenemos la vaina del nervio óptico. Sería interesante de repente tratar de empezar a utilizar la fórmula que vos planteabas ahí, que es la fórmula para la estimación de la presión no invasiva. Es algo que no utilizamos habitualmente, y esto, por otro lado, sella, digamos, una conducta que antes, yo me acuerdo hace no tantos años, que cuando íbamos a los congresos, sobre todo de la LAVIC, hablábamos de estos temas. Bueno, si tenemos un óptico, ¿qué hacemos? Uno toma medidas, como que era algo tibio. Esto te lleva a tener algo sistematizado, de manera de saber que cuando vos tenés un valor en una técnica que haces y haces un seguimiento, eso te pone en la pista y puede quedar enmarcado en un protocolo donde vos tomás una medida terapéutica a partir de medidas no invasivas. Creo que este es el gran cambio que hace que estos expertos en este consenso toman todas estas medidas, y la combinación y la sistemática hace que la variación en valores concretos te permitan a vos tomar una conducta. Que muchas veces quedamos a ciegas y bueno, sí, parece que tiene hipertensión intracraneana, le hago tratamiento, no le hago, ¿no? Eso me parece importante. Y después lo otro, que muchas veces quedamos atados solamente a la tomografía, que fue lo otro que vos citaste, y muchas veces la tomografía obviamente no está pensada para darte elementos de hipertensión intracraneana, porque muchas veces tenemos la pseudo normalidad en la tomografía y tenemos altas presiones intracraneanas, y porque los vectores se compensan, no vemos desplazamiento. Y eso no significa que no haya hipertensión intracraneana. Entonces, esto es otro elemento muy importante. Y lo otro, lo dinámico de esto, que era lo que vos decías. Yo tengo que seguir reevaluando. Y eso es lo importante en el paciente neurocrítico, tener el concepto de lo dinámico que va siendo ese proceso intracraneano y que nosotros tenemos que estar arriba. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo, bueno, ni que hablar que estuvo buenísima la presentación, Gio, pero hacer una apreciación acerca de la pupilometría. Yo cuando estaba en el Clínicas hacía pupilometría con Biestro, teníamos un pupilómetro que era bastante antiguo, quizás para los que hay ahora, pero sí que muchas veces no se toma en cuenta a la hora de la pupilometría porque es muy difícil de obtenerlo. Primero por la patología de base del paciente, toda patología ocular que tenga previa al paciente, cataratas, glaucoma, cirugía previa, ya te invalida la pupilometría. Y después todo lo concerniente, si es un traumatizado de cráneo, todo el trauma ocular y la patología ocular por trauma propiamente dicho del ojo, también a veces es muy difícil obtener un valor confiable de la pupilometría, y cuando tenés un traumatismo ocular directo, por ejemplo, te ensombrece el poder hacerlo en el otro ojo y poder compararlo. Entonces a veces es muy difícil tomarlo como valor único aislado. La pupilometría es algo que es fácil de determinar porque se hace con un aparato que es como una pistola, que se hace un rayo infrarrojo y se mide el diámetro de la pupila basal y el diámetro después de la constricción y la velocidad de constricción de la pupilometría. Y esto es un índice que se calcula, por eso es menor de 3 o mayor de 4 o mayor o igual a 4. Pero a veces sí, no se toma como único valor aislado por las dificultades de obtener un valor correcto y adecuado, muchas veces por la patología basal del paciente o por el propio trauma del paciente. Eso nada más, hacer esa apreciación. Además, estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Me parece que, bueno, de repente podemos intentar trabajar un poco en utilizar la fórmula, ¿no? Eso no, digo, no lo hacemos habitualmente, creo que en el servicio nos guiamos más por índice de pulsatilidad y vaina de nervio óptico, pero bueno, de repente podemos integrar. Lamentablemente pupilometría es difícil de tener, es caro y bueno, no es fácil obtenerla porque no hay en el país. Sé que Grille tiene uno en el Maciel, pero bueno, a través de un proyecto de investigación, y le costó mucho obtenerlo. Nosotros lo hemos solicitado como una herramienta para que el hospital lo adquiera, pero no hemos tenido por ahora suerte. Bueno, Gio, la verdad que es muy bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola, Adelante. Gio, felicitaciones. No, quería un poco, como un poco una reflexión que es algo que
siempre tuve como esa inquietud. Yo hablaba, primero que nada, me encantó la presentación, y después en realidad tenemos como estos 3 pilares para diagnosticar la hipertensión, que uno es el clínico, el otro es la imagen, el otro está todo esto integrado no invasivo, que tú das una diapositiva, pero creo que lo que pasa en los pacientes neurocríticos, que es como el gran desafío, es que la ventana clínica, entre que están sedados y la pupila muchas veces, o no tenemos pupilómetro, o es algo más tardío, o ya están con una anisocoria, ese pilar como que ya no podemos contar, como que no me parece que sea muy, que tenga un peso realmente en estos pacientes. Creo que llegamos tarde cuando pretendemos encontrar algún hallazgo ahí. Y la tomografía, bueno, sí, puede servir obviamente, no siempre está disponible, puedes tener tomógrafo fuera de servicio, estar ocupado, entonces como también, incluso puede estar normal y tampoco te lo descarta. Entonces, en realidad estos pacientes muchas veces, o sea, no te queda otra, si no tenés nada invasivo de monitoreo, que intentar buscarle o sea, todo este monitoreo no invasivo, aunque te cueste, llamar a alguien que lo sepa hacer mejor, no sé, pero porque en realidad si no, estás totalmente a ciegas. Y es como que no, realmente el paciente es como un caos intracraniano y tú no te enterás. No sé, siempre me dio esa sensación. Y que muchas veces como nos quedamos como con la ventana clínica, pero en estos pacientes como que te perdés mucho, porque el globo no lo podés medir porque están sedados muchas veces, no es muy confiable, la pupila podés tener una variabilidad que vos no la ves, entonces es como que te perdés un poco en eso, y parece que es muy importante como entrenarnos en esto de hacer, capaz que ver a los pacientes que tienen otros pacientes, que no tienen nada neurológico, como para ir agarrando de la mano a lo normal, y después el día que tengas algo patológico, como que realmente te llame la atención y todavía está, esto no es normal. No sé eso. Y yo creo que el consenso hace bastante hincapié en qué medidas ir adicionando a la hipertensión endocraniana y también cómo desescalar las medidas, que eso me parece muy importante en los algoritmos que mostró Gio, que también cómo ir desescalando. Entonces, no solamente que el monitoreo no invasivo es importante para el diagnóstico de hipertensión endocraniana, sino también para desescalar en medidas. Por eso que insiste bastante en consenso que la reevaluación es cada 2 o cada 4 horas, dependiendo de la gravedad del traumatismo o de la gravedad del paciente. Respecto a lo que decía Pilar, llamar a alguien que sepa hacerlo. Sos vos la persona que tiene que saber hacerlo. Acá el intensivista es el médico que maneja el monitoreo y el neuromonitoreo. No hay ningún especialista que te pueda dar una mano acá. El especialista sos vos. O sea que esta es una herramienta que tenemos que aprender a desarrollar todos. Es como que no sepas usar un estetoscopio. O sea, acá tenés que saber usar sí o sí, saber medir una vaina de nervio óptico, que es muy sencillo, que está demostrado aparte en muchos trabajos de investigación, que con un muy breve entrenamiento, personas totalmente que no tienen conocimiento de la ecografía, rápidamente aprenden a medir la vaina del nervio óptico. Y bueno, y un ecoduplex, obviamente que es un poco más complejo, pero de los residentes. Digo, casi todos ustedes saben hacer ecoduplex y medir en forma correcta un índice de pulsatilidad, una velocidad media. Entonces me parece que eso es muy importante. Darnos cuenta que eso es una herramienta que depende de nosotros y que tiene que ser parte del arsenal que tiene el intensivista para manejar hipertensión intracraneana. Eso es re importante. Y el servicio, nosotros tenemos los elementos, o sea que es estar motivado y darle para adelante y practicarlo y hacerlo como decía vos, Pilar. Hacerlo, porque llega un momento en que es definitivo que vos tengas ese valor para tomar una medida. Y para eso tenés que entrenarte. Otra cosa que quería agregar, que el consenso acá no lo dejó de lado, pero que obviamente ya lo vimos en el curso precongreso, que tuvimos a Videta, que nos trajo el Brain for Care. El Brain for Care seguramente va a ser un elemento muy importante porque es un sensor extracraneano, ¿verdad?, que te permite la medición mediante la curva de presión intracraneana. Se está desarrollando fórmulas para el cálculo de la presión no invasiva y actualmente te permite tener una visión de qué pasa con las ondas P1, P2 y P3, y el aumento de P2 claramente está vinculado a una disminución de la complacencia cerebral que está vinculado a hipertensión intracraneana. Entonces, ese es otro elemento no invasivo que seguramente va a ser parte del arsenal, que en este caso todavía no lo metieron, pero
está ahí en la mano y es algo muy sencillo, poner una vincha en la cabeza y tenés todos los datos en forma continua y te los manda a tu celular, las gráficas, o sea, la verdad que pienso que va a ser algo muy importante también el monitoreo no invasivo de la presión intracraneal. Eso está ahí en la mano. Pero bueno, todavía no está incluido acá, pero me parece que ya está. Ya hay muchos centros que lo tienen, se está validando y se está avanzando en eso. O sea que seguramente en poco tiempo podamos contar con un Brain for Care. Yo quiero felicitar a Gio por la capacidad de síntesis, y la claridad que tuvo. Y bueno, y acá, como yo también comparto un servicio donde el neurointensivismo está a full, tenemos la posibilidad acá en el más 10 de tener un pupilómetro, pero considero, como dice Andrea, no es la vedette, ¿no? Acá se utilizan la vaina de óptico, el pupilómetro, el dúplex, a ver, la clínica cuando se puede. Entonces creo que es un todo, ¿no? Y como dice ahí, es el monitoreo multimodal, ¿ah? Y cada 4 o 6 horas, los residentes que hacen de 8 a 20, en dos controles hacen de 8 a 20 la vaina, el dúplex, la pupilometría. Entonces creo que eso es el training, el entrenamiento y bueno, y dejar registrado, ¿no? No es una sola cosa, creo que es un todo. ¿Alguien más tiene algo que agregar? ¿Quiere agregar algún comentario? ¿Sugerencia? Adelante. Era lo que gastó. Me gastó 30% más. Claro. No. Pero acá tú. Está paradito, mira. Alex, yo pensé lo mismo cuando nos propusimos hacer este Ateneo o esta presentación, en si no deberíamos ser más inquisidores en que nos monitoricen la presión invasiva intracraniana, pero a veces nos encontramos con un muro, o sea, en varias oportunidades nos ha pasado, es más, quedamos como con cierta frustración de que no logramos que realmente del otro lado el neurocirujano quiera poner el monitoreo de presión invasiva. Capaz que, como vos decís, deberíamos tratar de ser un poco más convincentes de repente, pero a veces la negativa de ellos nos lleva a buscar como alternativas. Pero no digo que eso esté bien, digo que a veces es como cómo seguir dándole lo mejor al paciente cuando no lo tenemos, porque claramente el consenso lo que propone es que para aquellos medios que son más pobres o que no tienen acceso o que no tiene como forma de colocarlo, desarrolla todas estas opciones y alternativas. Pero nosotros sí tenemos quien lo coloque. El tema es que a veces la negativa del neurocirujano nos lleva a buscar otros caminos para asegurar que la hipertensión endocraniana se trate y que tenga una mejor evolución el paciente.
pero realmente es una pregunta que queda sobre la mesa para mí también. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Alex, yo creo Buenas, que buenas. respecto a eso que vos decís, dos cosas. Por un lado, yo creo que sigue existiendo la indicación de monitoreo invasivo. Y ahí, dos cosas a su vez. Por un lado, no solamente nos pasa a nosotros, uno ve cuando sale a congresos internacionales que todos los neurointensivistas enfrentan en mayor o menor medida el problema de convencer al neurocirujano que hay una tendencia global a no monitorizar en forma invasiva. Independientemente de que acá sea particularmente difícil convencerlos cuando tenés elementos claros ya en la tomografía y por la clínica que llevan monitoreo invasivo. O sea, eso se ve en todos los lugares. Mucho más me parece en Latinoamérica, donde tenemos lugares donde no contás con un neurocirujano a mano y que estás solo con un neurocrítico y tenés que tomar medidas. Eso por un lado. Segundo, que dentro del monitoreo invasivo de presión intracraneana, creo que somos los únicos que a esta altura tenemos todavía sensores intraparenquimatosos, porque hay un tema, digamos, comercial y de control y las complicaciones que ha puesto el Ministerio de Salud Pública que hicieron que se bloqueara la entrada de sensores intraparenquimatosos de presión intracraneana, con lo cual la mayoría de las unidades neurointensivas no cuentan con monitoreo intraparenquimatoso. O sea que lo que va quedando es catéteres, ¿verdad?, subdurales o intraventriculares. Los intraventriculares muchas veces, porque están colapsados los ventrículos, no tienen posibilidad de colocar. Y los sensores, los otros, en realidad, también como que transmiten regularmente la presión intracraneana. O sea que el monitoreo pasivo tampoco es la panacea, salvo que tengas un catéter intraventricular. Con lo cual, cada vez más igual hay una tendencia mundial a ir al monitoreo no invasivo. Y de hecho, por eso traía un poco el Brain for Care. Creo que es ese camino de ir avanzando en el monitoreo no invasivo que se está dando no solamente en la parte neurológica, sino también en el monitoreo hemodinámico. Pero bueno, no perder de vista que porque nosotros hagamos esta medida no le vamos a plantear al neurocirujano, ¿no? Creo que lo otro que siempre Sergio plantea, que tendríamos que hacer nosotros lo que ponemos los tornillos de PIC y dejarnos de cosas de estar pidiéndole al neurocirujano. Creo que eso sería lo correcto. Pero bueno, las cosas están dadas así y estos son herramientas que nos van a facilitar el trabajo, sin duda. Pero me parece re importante eso que vos planteás y lo que decía Andrea, que uno se plantea, ¿no? Bueno, es que tenemos que recurrir a esto porque no tenemos un neurocirujano que nos ponga un monitoreo. Pero creo que es un poco más complejo aún que eso. Si bien es cierto. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No, yo quería más o menos comentar más o menos lo mismo, que creo que, si yo no entendí mal, el consenso, igual que el Creviche, fueron como desarrollados para centros donde no se disponían o de bajos recursos, donde no disponen la posibilidad de un monitoreo invasivo. Pero en nuestros casos, lo que puede permitir es dar como el pie inicial, el puntapié, cuando hay sospechas a través del monitoreo no invasivo, para insistirle al neurocirujano de la colocación del monitoreo invasivo, mientras no dispongamos obviamente a futuro del Brain for Care, que puede ser un sustituto, pero por ahora por lo menos nos permite, ante una tomografía normal, si encontramos algo en el monitoreo no invasivo, insistirle al neurocirujano. De la misma manera, cuando el monitoreo invasivo empieza a ser disfuncionante o empezamos a sospechar que los valores no son confiables, poder aferrarnos también al monitoreo no invasivo para poder adoptar otras medidas, ¿no?
Pero creo que sí, creo que por lo que se entiende, tanto el Bruselas como el Creviche fueron desarrollados para centros donde de inicio no disponen de monitoreo no invasivo. Nosotros ya contamos con 2, por lo menos. Creo que no necesitamos tampoco el pupilómetro, teniendo ya el Doppler y la posibilidad de medir la vaina del nervio óptico. Y bueno, con la esperanza a futuro de poder tener un brain for care más que un pupilómetro. Perfecto, Gaby. ¿Alguien más que quiera participar? Que quiera, vos, Giovanna, que quieras cerrar esto con alguna duda que te haya quedado o alguna apreciación diferente. Sí, para hablar. Bueno, no, lo último yo decir que, bueno, yo me ofrezco para quienes estén motivados en aprender ecoduplex transcraniano, vaina del nervio óptico, sobre todo el staff, me parece que todo lo tenemos que manejar. Estoy a las órdenes cuando quieran para coordinar, de repente armar algunos teóricos y ir a la parte práctica y aprender a medirlo. Estoy a las órdenes. Bueno, muchas gracias a todos.